podcast La 100. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la infelicidad laboral. Soy Analia Tarasiewicz, psicóloga especializada en problemas del trabajo, y en este episodio vamos a hablar sobre este tema que es cada vez más relevante en los entornos de trabajo actual. Equilibrio emocional. Recientemente me hicieron una entrevista donde me preguntaban sobre una nota que había salido sobre un estudio del profesor Robert Waldinger de la Universidad de Harvard, que presentaba cuáles eran los trabajos que te daban mayor infelicidad laboral. Y bueno, y él nombraba en ese estudio que la mayoría eran aquellos que tenían menos interacción humana y pocas oportunidades de construir relaciones, que los llevaba como a niveles más grandes de soledad y les provocaba infelicidad, ¿no? Entonces algunos de los que mencionaba ese estudio eran repartidores de empresas de alimentos, conductores de camiones de larga distancia, trabajos nocturnos, seguridad privada, atención al cliente, comerciantes en línea. También había trabajos remotos, ¿no? Entonces todos estos trabajos tenían esta característica del aislamiento y generaban estos altos niveles de estrés, afectando este bienestar de las personas. Pero desde mi experiencia como psicóloga del trabajo, escuchando todos los días estos dolores laborales de las personas y por qué se sienten infelices, se empiezan a reconocer distintos caminos, ¿no? Entonces, a veces, como siempre digo, hay que pensar en, bueno, tengo un problema de carrera, tengo un problema de vocación, de satisfacción ocupacional, tengo un problema que no estoy resolviendo en mi vida, que estoy llevando al trabajo con respecto, no sé, a la autoridad, al liderazgo. ¿Por qué no delego? ¿Por qué no me puedo comunicar bien? ¿Por qué estoy sufriendo cada vez que voy a trabajar? ¿Por qué no puedo salir de este agujero? ¿Por qué? ¿No? Ahí podemos ver como esta línea tan profunda que muchas personas creen que tienen un problema de trabajo, pero no tienen un problema de trabajo. Y después hay otros problemas que yo los llamo la tercera vía, que está más orientado a pensar en las condiciones laborales. Quizás las condiciones no son óptimas, las tareas, los procesos, la cultura organizacional, la paga, tus líderes, ¿no? Como empezar a pensar en cuestiones más específicas de ese micromundo que es esa organización para la que trabajas o ese proyecto que estás desarrollando. Entonces, en sí te genera infelicidad el solo hecho de estar perteneciendo a eso o no poder resolver determinados aspectos que hacen que estés mal. Entonces empieza a haber mayor desmotivación, baja energía, ansiedad, indecisión, inquietud, ¿no? Más sentimientos de inutilidad, de culpa, de desesperanza, ¿no? Es como que decís, bueno, ¿y para qué todo esto? Entonces es importante que vos puedas entender que todo esto va a afectar a tu salud psicofísica y emocional, que también va a afectar además tu productividad y que vas a perder foco, ¿viste? Vas a tener síntomas como vas a perder foco, te va a doler la panza, te vas a tender a aislar, te va a costar cumplir estas expectativas que los otros ponen en vos laboralmente. Entonces se empieza a complicar la cosa porque... Por eso te digo, primero tenés que detectar bien cuál de las tres vías es, ¿no? En dónde te vas a parar para hacer una investigación más profunda de cómo podés resolver este punto. Entonces, es importante que pensemos algunos aspectos como reconocer primero lo que te está sucediendo y saber dónde estás parado. Entonces, identifica estos puntos, ¿cómo lo haces? Bueno, a ver, ¿cómo me paro en si tengo un problema de vocación o satisfacción laboral? Y te vas a dar cuenta porque lo que haces no te gusta, porque no te mueve, porque no fluís, porque empezás a sentirte como ofuscada de qué estoy haciendo, esto no me importa, ¿no? Y no tiene que ver, y no sabes dónde poner esa vocación, y capaz que no te das cuenta cómo. Entonces, bueno, trabajar en ese eje de que capaz que tenés que trabajar en un trabajo que te dé de comer tu economía, que te ayude, digamos, a vivir en esta línea que elegiste o que tenés. Y por otro lado, manifestar tu vocación desde otras maneras que capaz que no son pagas.
¿no? Y si no, y si podés hacerla coincidir, obviamente tu satisfacción laboral va a crecer en este sentido y esa sensación de infelicidad va a ser menos. Entonces digo, bueno, a veces no necesariamente tenemos que trabajar de nuestra vocación y podemos hacer nuestra vocación de otras maneras mientras trabajamos en un trabajo que podemos ir mejorando con el tiempo, depende de las posibilidades de cada uno. Hay personas que tienen más posibilidades, otras que no, socioeconómicamente hablando. Así que bueno, entender eso. Y entender también estas... como decíamos en el segundo punto, ¿no? Bueno, realmente qué me está pasando, pero qué síntomas tengo, ¿no? ¿Qué emociones estoy atravesando? Si me enojo, si lloro, si grito, qué pensamientos tengo, si son rumiantes, si me siento que me odio, si siento que tengo bronca con el mundo, si siento mucha tristeza, ¿no? Y qué cosas pienso, qué me digo. Tantas cosas, ¿no? Uno tiene que empezar a entender para ver qué intensifica ese cuadro de infelicidad como primer paso. Después también es importante que vos busques apoyo. Porque si no buscas apoyo, en general uno se queda con el propio discurso y en general el discurso siempre te lleva a algo más oscuro que la propia oscuridad. Entonces decir, bueno, a ver, ¿con quién hablo? ¿Qué compañeros tengo cerca? ¿Qué líderes? ¿Qué personas? ¿Qué familia me puede ayudar? Que no me siga aumentando, incrementando esta mirada oscura, negativa, que me lleva a un espacio de tristeza e infelicidad. Sino, bueno, a ver con quién puedo, como abrir la mente, cómo puedo sentir que vibro en otra frecuencia, ¿no? Y quién me puede ayudar en el trabajo, si es un líder, si es recursos humanos, si es un compañero. Bueno, empezar a ver dónde empiezo a aliviar a bajar, ¿no? Bajo el cortisol, me siento más en paz, me siento más tranquilo, me siento escuchado, me siento abrazado en esta escena, ¿no? Porque primero te tenés que abrazar vos y después te tenés que dejar abrazar por otros, pero también tenés que elegir. Tenés que aprender a seleccionar las personas con las que te rodeás, con quienes hablás, qué decís con quién, ¿no? Es importante no decir cualquier cosa a cualquiera. También es importante no callar. Entonces, bueno, buscar apoyo. Priorizar también el autocuidado, ¿no? Incorporar distintas actividades que te ayuden a tener más bienestar físico, hacer ejercicios, meditar, ¿no? O respirar, o tomarte al menos un minutito por día para descongestionar un poco esa cabeza que viene y te vuelves loco. Bueno, despacio, más despacio. Qué rápido que hacemos todo, ¿no? Qué atolondrados que somos. O qué quedados que somos. Bueno, despacio, un pasito más lento o un pasito más rápido, pero vas a ver que el pasito contrario a lo que estás haciendo, que te está haciendo mal, te va a servir, aunque sea chiquito, ¿no? Cuídate. Después también es importante fomentar estas relaciones laborales que te ayuden a tener más conexiones, más aumentar esta productividad, a que puedas encontrar otros caminos, a ver si conseguís otro trabajo, a otra oportunidad dentro de la misma empresa, a hacer el negocio que estás haciendo de otra manera, ¿no? Como relacionate con gente, y en general gente que sepa más que vos, que viva otras cosas, que haya caído, que se haya levantado, ¿no? Como abrí tu camino, tu mente, la gente, el relacionamiento. Es importante que puedas hacerlo, ¿no? Y bueno, estaba pensando mientras hablaba que el doctor Waldinger decía que las relaciones positivas en el trabajo conducían a bajar los niveles de estrés, ¿no? Y ayudaba a que los trabajadores estén más sanos y que se sientan menos molestos, ¿no? Entonces digo, un poco para apoyar esto que estábamos diciendo, ¿no? De que fomentar estas relaciones, no solo abrirlas para crecer, sino también para bajar. Entonces es importante que puedas seguir como todos estos pasos, que busques ayuda y que intentes entender que el estado de infelicidad se lo termina creando uno, que uno tiene que moverse y en el movimiento va a encontrar distintas soluciones que capaz que no son ahora en este instante, capaz que tenés que bancar unos días, unos meses, pensar en una buena estrategia que te ayude a salir, que te ayude a mover esta escena actual que tiene un fin. No vivimos todo el tiempo infelices, excepto que estemos sintomatizando algo mucho tiempo.
por eso veamos a esta infelicidad como un síntoma y no como un estado, digamos, permanente. Y si te toca trabajar de esos trabajos que estuvimos hablando, bueno, vamos viendo a ver cómo resignificamos ese puesto laboral, cómo podemos hacer para, dar un salto hacia otro en algún momento. La vida no se termina ahí. No tampoco las oportunidades solo están para las personas con dinero. Todos podemos salir de los barrios, de los lugares que no tenemos plata. Bueno, hoy yo también te estoy hablando y pienso en mi propia historia, y también yo vengo a Villa Lugano y todos vamos saliendo y encontrando un camino. No sé, es más difícil, ¿no? Pero bueno, siempre hay que buscar una oportunidad, y esa infelicidad va a ir mutando, vas a ir encontrándote y vas a cambiar esa posesión donde al principio parecía que todo es gris, que no se puede, que es una mierda, que es para otros, ¿no? Pero mientras vayas encontrando también, buscando ese propósito, buscando esa vocación, buscando eso que uno quiere para su vida, incluso cómo quiere ser tratado, qué pareja quiere, con quién se quiere relacionar, ¿no? Todo no es la plata, es más profunda la vida que solamente la economía. Así que esto es un reto para muchas personas, pero no es insuperable, la verdad que no. Y bueno, tomemos estas medidas, reconozcamos los síntomas, cuidémonos e intentémoslo. Como siempre les digo, recuerden que se tienen a ustedes mismos. Me encanta a mí la frase "me tengo a mí". Ya llegaste hasta acá, podés llegar a más. Bueno, gracias por acompañarme en este episodio nuevamente. Y si te gustó este contenido, compartilo y suscríbete para más de esto, como para que puedas mejorar en el trabajo, en la vida. Y si querés, ponle un like y comentalo para que sepamos que estás ahí. Te mandamos un beso y hasta la próxima. Podcast La 100.